Imagina despertar en una morgue, inmóvil y rodeado de sombras, mientras el frío de la sala de autopsia se mezcla con un terror indescriptible. Tu corazón late débilmente, apenas perceptible, y tu cuerpo está paralizado, atrapado en una prisión de carne sin escape. Mientras los médicos se preparan para realizar una autopsia, tú, consciente pero invisible, escuchas cada palabra, cada herramienta, cada toque con una intensidad agonizante. Lo que parecía el final se convierte en una desesperada lucha por la supervivencia, mientras el tiempo avanza y la esperanza se desvanece con cada segundo que pasa. ¿Podrá el protagonista escapar de este macabro destino? ¿Sobrevivirá al más oscuro de los horrores? Prepárate para sumergirte en una historia de terror donde el límite entre la vida y la muerte se difumina, y el verdadero miedo se encuentra en el corazón de la desesperación más profunda. Eduardo abrió los ojos en completa oscuridad, pero algo no estaba bien. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. La desesperación empezó a tomar forma cuando trató de gritar, y solo el silencio absoluto llenó sus oídos. ¿Dónde estoy?, se preguntó, luchando por no sucumbir al pánico. Su mente estaba nublada, pero poco a poco los recuerdos comenzaron a tomar forma. La serpiente, el dolor ardiente en su pierna, y luego, la nada. Un zumbido bajo se filtraba en el aire. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que era real, el sonido metálico de herramientas moviéndose. Y luego, la voz de alguien que parecía distante. Parece un caso rutinario. Causa de muerte, mordedura de serpiente venenosa, dijo una voz masculina, fría y profesional. Eduardo sintió que el mundo se cerraba sobre él. No estoy muerto, pensó con todas sus fuerzas, pero su boca no se abrió, ni su garganta produjo sonido alguno. Un sudor frío le recorrió el cuerpo inmóvil. Los ruidos se hicieron más claros. Pasos acercándose, un carro de metal siendo empujado. Deben estar preparando todo para la autopsia, pensó. Y el horror se instaló en su pecho como una garra. El crujido de una camilla resonó junto a él. Sintió que lo movían, pero su cuerpo no ofrecía resistencia. Unas manos enguantadas levantaron su brazo, palpando con indiferencia. Eduardo gritaba en su mente, pero todo seguía en silencio. La radio al fondo emitía una melodía suave, de alguna década anterior. Era una canción melancólica, su letra apenas audible, pero le perforaba los oídos como un recordatorio irónico de la muerte que pronto experimentaría. Vamos a empezar con la incisión torácica, dijo la otra voz, una mujer esta vez, sin emoción. Eduardo quería llorar, pero sus ojos no respondían. Quería correr, gritar, suplicar, pero no podía hacer nada más que escuchar y sentir. Cada pequeño sonido era una tortura. El zumbido de las luces fluorescentes, el chirrido del bisturí deslizándose sobre el metal, las respiraciones pausadas de los médicos, todo amplificado por su miedo creciente. El bisturí se acercó a su pecho, y aunque no sentía dolor, la anticipación era insoportable. Eduardo podía sentir cada milímetro del filo cortando su piel. Era como si su cuerpo estuviera desconectado del dolor físico, pero su mente estaba más viva que nunca, y la agonía mental era aún peor que cualquier dolor físico imaginable. Dentro de su cabeza, Eduardo gritaba por ayuda, rogaba por un milagro. Pero todo lo que podía hacer era esperar, escuchando la radio al fondo que, de manera irónica, entonaba una letra sobre el paso del tiempo y las cosas que no podemos cambiar. El bisturí chirrió al rozar con la bandeja metálica, creando un sonido agudo que se clavó en la mente de Eduardo como un eco que no podía escapar. La angustia comenzó a crecer en su pecho, donde sentía la presión de un corazón que apenas bombeaba. El veneno aún corría en sus venas, como una corriente helada que mantenía su cuerpo congelado en una prisión de carne. La radio seguía sonando de fondo, con una canción que apenas podía discernir, pero cuyo ritmo lento y monótono comenzaba a sentirse como una macabra cuenta atrás. «Preparado», dijo la voz femenina con fría eficiencia. Eduardo podía oír el golpeteo de las herramientas, el clic de las pinzas, el roce de las manos enguantadas. Unas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, y aunque no podía mover ni un solo músculo, su mente corría a una velocidad frenética. En su estado de parálisis, la más mínima sensación, incluso un leve roce, se amplificaba hasta volverse insoportable. Las voces de los médicos flotaban a su alrededor, fragmentadas por el miedo que lo consumía. Por favor, que alguien se dé cuenta», rogaba en su mente.
Cada segundo que pasaba, sentía que se acercaba más al borde de la locura. La impotencia era absoluta. No había escape, no había forma de hacer que esos dos médicos se dieran cuenta de que estaban a punto de destrozarlo. Escuchó cómo la mujer médico respiraba profundamente antes de dar el siguiente paso. Sintió cómo levantaban una de sus manos, fría y rígida. El contacto fue como una descarga eléctrica que atravesó su piel insensible, enviando ondas de pánico por todo su ser. Todo dentro de él gritaba por moverse, por luchar, pero su cuerpo era solo una carcasa inerte, un recipiente desprovisto de vida visible. Aún así, estaba ahí, vivo, conscient. Corte preliminar, justo debajo del esternón. La voz femenina era ahora un susurro, pero Eduardo la escuchaba como si gritara al oído. Sintió como el bisturí tocaba su piel, afilado y despiadado, cortando la fina capa de tejido en un trazo preciso. No había dolor físico, pero el terror de saber que estaban abriéndolo sin anestesia era insoportable. La sensación de la hoja recorriendo su carne era fantasmagórica, como si su cuerpo estuviera aún conectado a su mente de alguna manera, pero de forma distorsionada, ajena. Sabía lo que estaban haciendo, pero no podía evitarlo. Era una tortura más allá de cualquier cosa imaginable. El olor a desinfectante llenaba el aire, mezclado con el ligero hedor de carne abierta. Eduardo, atrapado en su sufrimiento, deseaba desmayarse, escapar al menos en la neblina del inconsciente, pero su mente seguía aferrada a cada pequeño detalle. En su cabeza, el sonido de la radio seguía reverberando. Era una melodía vacía, una canción de alguna época lejana. Las letras hablaban de la pérdida, del tiempo implacable que todo lo destruye, y Eduardo sentía que el universo entero se burlaba de él. ¿Es así como termina todo?, pensaba. Con una vieja canción de fondo mientras me desmiembran sin siquiera saber que estoy vivo. El miedo se convirtió en rabia, pero la rabia no tenía salida. Estaba atrapado. Atrapado dentro de un cuerpo que ya no le pertenecía, un cuerpo que estaba siendo diseccionado como un objeto. A cada segundo, su respiración se volvía más errática, aunque nadie a su alrededor parecía notarlo. Sus pulmones luchaban por expandirse, y el zumbido de la radio y las voces se fundían en un solo torrente de ruido que comenzaba a devorar su cordura. De repente, la radio cambió de canción. Un viejo bolero, cargado de nostalgia y tristeza, comenzó a sonar con su ritmo arrastrado y melodioso. Eduardo sentía como si la canción lo arrullara hacia la desesperación. Quería escapar. Quería morir. Pero ni siquiera eso le estaba permitido. Algo no está bien, dijo la voz masculina de repente, haciendo que Eduardo sintiera una chispa de esperanza. Pero la esperanza era peligrosa en su situación. Lo haría caer aún más profundo en la desesperación. ¿Qué sucede?, preguntó la mujer, sonando ligeramente confundida. No lo sé, parece que su piel tiene una tonalidad diferente. Como si... El hombre hizo una pausa, y Eduardo escuchó cómo sus pasos se acercaban. El corazón de Eduardo latió más fuerte, lo suficiente como para que él mismo pudiera sentir la vibración en sus costillas. Revisa su ficha. La voz femenina parecía dudar ahora. Eduardo contenía la respiración, como si ese pequeño acto fuera a salvarlo. La posibilidad de que alguien pudiera darse cuenta de su situación, de que no estaba muerto, era tan intensa que por un momento casi creyó que todo esto acabaría bien. Pero entonces, el ruido de las páginas de la ficha se detuvo. Nada fuera de lo común, tal vez el veneno de la serpiente, respondió la mujer, restándole importancia. Eduardo sintió como el suelo se abría bajo él. Otra oportunidad de salvación, desechada con la misma indiferencia que las notas que llenaban el aire. La canción seguía flotando en la morgue, las letras repetidas una y otra vez como una plegaria cruel. El bisturí volvió a cortar. Ahora, Eduardo sentía como lo abrían más profundamente. Sus órganos internos estaban expuestos al aire frío, y aunque no podía sentir dolor, la vulnerabilidad de saber que lo estaban desarmando lo invadía. Sentía cada movimiento de los médicos como si fuera un espectador atrapado dentro de su propio cuerpo. Quería gritar, arrancar el bisturí de las manos de esos desconocidos, pero no podía hacer más que observar desde la prisión de su mente. El bolero continuaba, el mismo verso repetido una y otra vez: el tiempo pasa, y no te puedo olvidar. El tiempo, pensó Eduardo. ¿Cuánto más debía soportar esto?
Las horas parecían alargarse, cada minuto una tortura interminable, mientras los médicos hablaban entre ellos como si su cuerpo no fuera más que un mero objeto de estudio. El bisturí descansó sobre la bandeja de acero, y Eduardo sintió un leve alivio, aunque solo fuera porque el contacto constante con su piel había cesado. Un murmullo bajo de conversación surgió de las voces de los médicos. Parecía que la mujer estaba explicando algo a su colega, cuando de repente, el timbre de un teléfono móvil rompió el silencio. La melodía era una canción alegre que contrastaba grotescamente con el ambiente sombrío de la morgue. ¿Perdón?, preguntó el médico masculino, con un tono que parecía más irritado que interesado. «Es mi móvil», dijo el médico, con un ligero suspiro de frustración. La mujer se movió a un lado, mientras el hombre sacaba el teléfono del bolsillo y lo miraba con desdén. La conversación se tornó monótona para Eduardo, atrapado en su propia tortura mental. No podía ver, pero podía oír cada palabra, cada ruido. La voz del médico se alejaba, mientras él se dirigía hacia el vestíbulo, seguido por la mujer que parecía decidida a acompañarlo. Las voces se desvanecieron lentamente, y el sonido de la puerta se cerró con un golpe seco. Eduardo quedó solo, inmovilizado en la penumbra de la morgue. La oscuridad era total, casi palpable, como una manta pesada que lo envolvía. En ese vacío, la sensación de soledad se convirtió en un peso insoportable. La radio había dejado de sonar, y ahora solo el silencio denso ocupaba el espacio, interrumpido ocasionalmente por el eco distante de las conversaciones de los médicos. El hecho de estar solo en esa habitación fría, con su cuerpo parcialmente expuesto, exacerbaba su angustia. La desesperación lo envolvía como una niebla oscura, y sus pensamientos se volvían cada vez más frenéticos. Intentaba recordar momentos felices de su vida, las voces de sus seres queridos, pero el miedo y el dolor físico que su mente experimentaba distorsionaban cada recuerdo. Se concentró en la sensación de la fría superficie metálica bajo él, el tacto áspero de la camilla contra su piel. Cada respiración se sentía como una lucha monumental, su pecho se alzaba y descendía con dificultad. Aunque la parálisis había enfriado su cuerpo, la sensación de vulnerabilidad era aún más dolorosa. Estaba en el limbo entre la vida y la muerte, y cada segundo era una eternidad. El dolor fantasma del veneno, aunque inmovilizado, parecía arder en su interior. Cada pensamiento sobre el veneno en su sistema se multiplicaba en agonía. Eduardo podía sentir una presión creciente, como si el veneno mismo estuviera intentando salir de su cuerpo, presionando contra sus entrañas. En su mente, visualizaba cada parte de su cuerpo y el veneno corriendo por sus venas, como un río negro que lo consumía. Sus pensamientos se volvían cada vez más erráticos y desesperados. Se preguntaba si los médicos volverían a su lado o si lo dejarían allí, solo en su sufrimiento. Imaginaba todos los posibles resultados: los médicos olvidándolo por completo, o una horrenda repetición del procedimiento mientras él seguía atrapado en ese estado de conciencia agonizante. El sonido de sus propias respiraciones se mezclaba con el eco de la radio apagada. Sin la música para distraerlo, la sensación de la muerte inminente se hacía más palpable. Las sombras y el vacío se convirtieron en una tormenta de pensamientos angustiosos, y Eduardo se preguntaba si su mente soportaría la tortura mucho más. En el silencio de la morgue, su mente se aferraba a cualquier cosa que pudiera, tratando de mantenerse anclado a una realidad que parecía estar desmoronándose a su alrededor. Cada pequeño sonido, cada vibración, se convertía en un motivo de terror. El zumbido ocasional de un dispositivo eléctrico, el leve golpe de una puerta cerrándose a lo lejos, todo se amplificaba en su mente. Su soledad en la oscuridad se hizo aún más intensa con cada minuto que pasaba. La morgue se convirtió en un lugar de terror absoluto, un espacio en el que Eduardo estaba atrapado no solo físicamente, sino mentalmente, en un pozo de desesperación sin fondo. Su lucha interna continuaba, mientras su cuerpo y su mente se enfrentaban a la cruel realidad de su situación. La esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba, dejando solo el vacío inquietante de la oscuridad que lo rodeaba. Mientras Eduardo luchaba por mantenerse consciente, las horas parecían interminables. Su mente se sumergía en la agonía de lo desconocido, y la angustia de su situación se mantenía en un crescendo sin fin, una tormenta interminable de desesperación y dolor. El tiempo en la morgue había transcurrido en un interminable ciclo de desesperación para Eduardo. La oscuridad y el silencio se habían convertido en sus únicos compañeros,
mientras su mente vagaba por caminos tortuosos. Cada pensamiento se repetía y se distorsionaba en una espiral de angustia. De repente, la puerta de la morgue se abrió nuevamente con un chirrido metálico, rompiendo el silencio con la entrada de los dos médicos. «Lo siento, tuvimos una llamada urgente», dijo el médico masculino, mientras ambos se dirigían de vuelta a la mesa de autopsias. Eduardo sintió un atisbo de esperanza, un destello fugaz que pronto se desvaneció en la amarga realidad de su situación. Las voces se acercaron, el sonido de pasos en el suelo frío de la morgue reverberó a través de su mente. El peso de la oscuridad y el frío volvió a caer sobre él mientras los médicos reanudaban su trabajo. «Vamos a continuar», dijo la mujer con tono resuelto. «Necesitamos hacer una pequeña incisión en el pecho para proceder con el examen de los órganos internos». El bisturí se acercó nuevamente, y Eduardo sintió el contacto metálico en su piel, una presión helada. La pequeña incisión comenzó a hacerse, el corte superficial que parecía una tortura aguda. Aunque el dolor físico no era algo que pudiera sentir en su estado, la sensación de ser cortado de nuevo lo hacía temblar interiormente. En medio del procedimiento, mientras la mujer médico manipulaba el bisturí con precisión, Eduardo soltó un leve quejido. El sonido era tan apenas audible, un murmullo que se perdió entre el zumbido de los aparatos y el ruido de los médicos que trabajaban. Pero, para el médico masculino, que estaba en una posición cercana, el sonido fue suficiente para hacerle alzar la vista. «¿Escuchaste eso?», preguntó el médico masculino, deteniéndose en seco. La mujer médica, que estaba concentrada en el procedimiento, levantó una ceja, pero no dijo nada. El hombre se acercó con más atención a la mesa de autopsias, inclinándose para escuchar más de cerca. «Creo que escuché algo». «¿Cómo quejido?», dijo, su voz llena de incertidumbre y confusión. La mujer dejó de trabajar, su expresión se tornó de curiosidad a preocupación. Los dos médicos se miraron, y el aire en la morgue se volvió más tenso. La radio, que había estado silenciosa, ahora parecía como si sus ondas se estuvieran diseminando en el vacío, acentuando la inquietud. El médico masculino se inclinó más cerca, sus ojos examinando el rostro de Eduardo. Miró sus pupilas dilatadas, el leve parpadeo que aún no había notado antes. Su pulso, aunque débil, era perceptible al tacto. «Algo no cuadra aquí», dijo el médico con una voz llena de sorpresa. «Este hombre tiene signos vitales. No está muerto». El rostro de la mujer se blanqueó. Se apresuró a alejarse y revisó la ficha de Eduardo, encontrando los registros de su ritmo cardíaco bajo pero presente. Sus manos temblaban ligeramente mientras se realizaba una rápida evaluación. «¿Es posible?», preguntó ella, su voz temblando de incredulidad. «Parece que sí». «Esto cambia todo», respondió el médico masculino mientras su mente intentaba procesar la realidad de lo que acababan de descubrir. Se volvió hacia Eduardo, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y culpabilidad. Eduardo estaba atrapado en una tormenta de emociones intensas. La revelación de su estado casi lo hizo estallar en un grito silencioso de alivio y desesperación. Sus pensamientos eran una cacofonía de esperanza renovada y terror inminente, mientras intentaba concentrarse en transmitir a través de sus sutiles movimientos cualquier indicio de su conciencia. A pesar de su estado, su mente estaba más despierta que nunca. Los médicos comenzaron a actuar con rapidez, moviéndose para estabilizar a Eduardo. Las luces de la morgue se encendieron, y la atmósfera se transformó de la frialdad meticulosa a un ajetreo frenético. Eduardo escuchó el sonido de los aparatos médicos, el zumbido de las máquinas de monitoreo que se conectaban y las órdenes apresuradas que se daban entre ellos. La mujer tomó el teléfono de la sala de emergencias y comenzó a hacer llamadas urgentes para obtener ayuda adicional. El médico masculino, mientras tanto, examinaba a Eduardo con una combinación de preocupación y profesionalismo, intentando evaluar el daño y asegurar que se tomaran las medidas adecuadas. Eduardo sintió una oleada de alivio mezclada con un miedo persistente. Aunque ahora se le prestaba atención y el peligro inmediato de la autopsia había pasado, el sufrimiento de haber estado tan cerca de la muerte lo había dejado en un estado de vulnerabilidad extrema. La sensación de que su vida había estado a punto de terminar de manera tan horrible seguía pesando sobre él, y el proceso de recuperación estaba lleno de incertidumbre. La experiencia de haber estado solo en la oscuridad, esperando ser descubierto, había dejado una marca profunda en su mente. Cada sonido,
Cada susurro en la sala era ahora una mezcla de alivio y ansiedad. La agonía de no poder moverse y el terror de estar en manos de otros, la huella de la serpiente venenosa y la lucha interna de Eduardo, eran testimonio de una experiencia desgarradora que dejaría cicatrices duraderas en su psique. La morgue, una vez un lugar de muerte inminente, ahora se llenaba de la frenética actividad de emergencia, mientras Eduardo esperaba ansiosamente el desenlace final de esta pesadilla. El caos en la morgue se convirtió en una operación bien coordinada, un contraste brusco con el silencio sepulcral que había precedido. Los médicos trabajaron con una precisión frenética, asegurándose de que Eduardo recibiera la atención necesaria para salvar su vida. La mujer médico, ahora visiblemente preocupada, tomó el control de la situación mientras el médico masculino organizaba el transporte urgente. Eduardo fue cuidadosamente trasladado desde la mesa de autopsias hacia una camilla de emergencia. Aunque aún estaba paralizado, el hecho de que estuviera consciente le permitió experimentar cada movimiento con una claridad desgarradora. La camilla fue empujada a través de los pasillos fríos y estériles de la morgue, y Eduardo sintió cada bache y cada giro como una pesadilla prolongada. En el área de urgencias, el ambiente era ajetreado y cargado de actividad. El equipo médico se movía rápidamente, preparándose para recibir a Eduardo. La camilla fue colocada en una sala de emergencias y el equipo comenzó a trabajar de inmediato. La mujer médico, ahora acompañada por un equipo de especialistas, supervisaba cada paso del procedimiento con una intensidad palpable. «Necesitamos estabilizarlo rápidamente», ordenó, mientras el personal comenzaba a conectarle monitores y dispositivos médicos. Eduardo escuchaba las órdenes y los murmullos a su alrededor. Sentía la presión de los tubos y las agujas que se le insertaban, y cada pequeña intervención parecía amplificada en su estado de tortura. La sensación de estar en el borde del abismo se mantenía constante, pero ahora había un atisbo de esperanza. La intervención estaba en marcha, y el riesgo inminente de la autopsia se había desvanecido. Las heridas en su pecho fueron tratadas con meticulosidad. Eduardo sintió el dolor de la sutura como una serie de punzadas cortantes, aunque estaba en un estado de parálisis. Los médicos hablaban con una mezcla de urgencia y concentración, mientras trabajaban para cerrar las incisiones y asegurar que no hubiera más daño. «Está estabilizado, pero debemos mantenerlo bajo observación», dijo uno de los médicos, mientras preparaban a Eduardo para ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El traslado a la UCI fue otro proceso lleno de movimientos y procedimientos. La camilla de emergencia se movió de nuevo, esta vez a través de un laberinto de pasillos más limpios y equipados con tecnología avanzada. Eduardo fue colocado en una cama de UCI, rodeado por una serie de monitores que vigilarían sus signos vitales de cerca. Una vez en la UCI, la intensidad del ambiente se redujo, aunque el equipo médico seguía trabajando con rapidez y precisión. Las luces eran más suaves, y el aire estaba cargado de una sensación de control y esperanza. Eduardo escuchó el sonido de los monitores de ritmo cardíaco y respiración, un sonido que se convirtió en una melodía de supervivencia. Durante las primeras horas, Eduardo permaneció en un estado de semiconsciencia, luchando contra la fatiga y el shock. Los médicos le dieron anestesia para ayudarlo a descansar y recuperarse, y su entorno se convirtió en una mezcla de sonidos suaves y luces difusas. Cada respiración se sentía un poco más fácil, y la sensación de estar bajo la vigilancia constante proporcionó un consuelo mínimo. A medida que pasaban los días, la condición de Eduardo comenzó a mejorar lentamente. La parálisis comenzó a ceder gradualmente, y con el tiempo, recuperó el control sobre sus músculos y su capacidad de movimiento. La agonía de su experiencia en la morgue se convirtió en un recuerdo vívido y doloroso, pero también en una historia de sobrevivencia y resiliencia. Los médicos y enfermeras hicieron todo lo posible para asegurar que Eduardo tuviera el mejor cuidado posible. Sus familiares, que habían sido informados sobre el milagroso rescate, estaban presentes para ofrecerle apoyo y compañía durante su recuperación. Eduardo, aunque debilitado y marcado por la experiencia, comenzó a recuperarse física y emocionalmente. Las cicatrices en su cuerpo y su mente sirvieron como recordatorio constante de la delgada línea entre la vida y la muerte. Su experiencia en la morgue, un terror que había sido casi imposible de imaginar, se convirtió en un testimonio de su voluntad de vivir y la capacidad del cuerpo humano para recuperarse incluso en las circunstancias más extremas. Mientras Eduardo se recuperaba en la UCI, con el tiempo, pudo mirar hacia atrás con una mezcla de asombro y gratitud.
La sensación de estar vivo, de haber pasado por un momento tan oscuro y haber salido del otro lado, se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad y la fortaleza de la vida humana. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.